nuevamente. Dios me los bendiga en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el cual por Él tenemos todo. Y como diría Pablo, por Él echamos todo a la basura en el sentido de lo que éramos antes o de lo que podríamos gloriarnos según la carne. Nos gloriamos según las cosas que hemos obtenido a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a comenzar con Corintios. Antes estábamos hablando de la esperanza en la cual hemos sido llamados, la esperanza que es a través de Jesucristo, en el día aquel que todos aquellos que anhelan su venida, todos aquellos que anhelan en ese momento en el cual vamos a vivir. En Apocalipsis dice que vamos a vivir por siempre con Dios. Y eso quiere decir que vamos a estar en familia, así también como nuestro Padre Celestial siempre había planeado desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Y vamos a continuar en este tema que es acerca de un cuerpo vivificado, un cuerpo nuevo. A través de ese cuerpo vamos a viajar un poquito, si se podría decir, unas cuantas páginas atrás, hablando de Mateo, de Lucas, de todas las cosas que se hicieron antes de todo esto. ¿Y por qué dice que tenía que ser primero el grano desnudo? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que hay un cuerpo celestial y hay un cuerpo terrenal, que la gloria es de cada uno? Pero vamos a comenzar nuevamente en el 38. Vamos a partir de ahí esta mañana y vamos a seguir este tema. Vamos a 1 Corintios 38, donde dice: pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. A cada semilla su propio cuerpo. Cada uno de nosotros se nos ha dado esta semilla, que es el Espíritu Santo. Semilla quiere decir simiente, y la simiente que nosotros tuvimos o tenemos en su origen es el Espíritu Santo. Entonces dice acá, como la palabra dice, o como Jesucristo decía, escrito está. Por eso siempre me oyen que repito que dice la palabra, porque no son mis palabras, sino es la palabra de Dios. Así que la palabra en Corintios dice así: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. Semilla, su propio cuerpo. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros le va a dar el cuerpo vivificado así como Dios lo quiso a cada uno de nosotros. Está hablando en singular. Qué maravilloso. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, y otra carne la de las bestias, y otra carne la de los peces, otra carne la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. La misma palabra se explica. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Cuando dice una de la gloria es de los celestiales y la otra de los terrenales, estábamos hablando, si nos acordamos bien, que la gloria de los terrenales no está hablando aún de la carne que se va a corromper, sino la gloria que nosotros tenemos aquí en el reino terrenal es la gloria que nos dio Jesucristo. ¿Se acuerdan que Jesucristo nos dio de su gloria, de todo lo que Él ganó, de todo lo que Él hizo por nosotros? Nosotros ahora caminamos en gloria, o tenemos parte de la gloria de Jesucristo. La gloria de lo terrenal es a través de los logros de Jesucristo. La gloria que nosotros tenemos en la semilla que se ha puesto en el cuerpo corruptible, o en el cuerpo que se va a corromper, es decir, se va a morir. Esa gloria que nosotros vivimos ahora en los lugares celestiales en Cristo Jesús fueron a través de los logros. Y leímos también, ¿se acuerdan que en Juan 17 dice de que para que la gloria que tú me diste, o la gloria que tú me diste, yo le he dado a ellos también? Juan 17 dice eso. Si quieren, les recomiendo, es un libro, es un capítulo muy hermoso de la palabra, donde Jesucristo declara todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, y una de las cosas que dice es de que Él nos ha dado la gloria. Dice: la gloria que tú me diste se las he dado a ellos. La gloria que nosotros tenemos acá en lo terrenal es lo que Jesucristo hizo.
lo que Él alcanzó a través de la obediencia. Y por eso Él tiene un nombre sobre todo nombre, porque a través de la obediencia Dios lo exaltó en lo sumo. Y la gloria que nosotros tenemos ahora es por nuestra cabeza, la cual es Cristo. Él nos da parte de esa herencia o parte de esas promesas que eran a Él. Por medio de la muerte de Él, las heredó a nosotros. No solo la vida eterna y la venida, sino todas las cosas que podemos desempeñar mientras nosotros tenemos el ministerio aquí en la tierra. Y dice, y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en corrupción. ¿Qué es lo que se sembró en este cuerpo que se va a morir? El espíritu, la semilla. La semilla que entró en el momento que nosotros renacimos, en el momento que nosotros confesamos, es el Espíritu Santo, la semilla. Por eso es que renacemos, porque semilla viene de simiente. Y lo que entró en nosotros, que es de Dios, es el Espíritu Santo. Y dice que eso se sembró en nosotros, ¿en qué? Y dice, y se siembra en corrupción. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es lo que acabamos de decir. Se sembró en este cuerpo. ¿Se acuerdan que allá en Nicodemo Jesucristo le dijo, es necesario nacer de nuevo, pero es necesario también que alguien, que nosotros que era la necesidad de nacer primero de agua? ¿Okay? Entonces, por eso era necesario primero nacer en este cuerpo corruptible, porque si no hubiéramos nacido no podríamos hacer parte, porque nunca hubiéramos pasado a existir. Y este es el conocimiento. Si no a Nathan o yo no hubiéramos nacido, no hubiéramos podido tener la simiente porque no existiríamos. Por eso dice la palabra lo obvio. Es necesario primero, el primero no era lo espiritual, sino lo carnal, porque necesitábamos nacer de esto corruptible para que Dios, en su infinita misericordia, nos hiciera el llamado y pusiera esa semilla en nosotros y renacer del Espíritu, para que el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa semilla haga un cuerpo vivificante, un espíritu vivificante. Y dice, por eso hemos estado leyendo aquí la palabra esto, que dice así. Así que la gloria, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así que es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. ¡Qué gran misterio! La palabra, ¡wow! Nos quedamos era necesario esto para que Dios nos escogiera. Era necesario esto. Se siembra en deshonra. Cuando dice deshonra, no está hablando del estado que nos encontramos, porque sabemos que somos dignos de la palabra. Tenemos la honra y la gloria. Cuando dice se siembra en deshonra, está hablando del cuerpo que tiene que ir a la corrupción. Todo esto se refiere no a la naturaleza pecaminosa que nos quitó, sino está hablando de que no hay forma de evitar que nuestro cuerpo, si es que llega a morir, o porque no sabemos cuándo Jesucristo viene, vea la corrupción, y la corrupción es deshonra. Está hablando de un cuerpo que tiene que morir. Y es necesario también, ¿para qué? Para que en el tiempo preciso el espíritu vivifique. Está hablando de cosecha. Por eso más adelante dice que el grano desnudo. Vamos al 37. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y lo que se siembra no es el cuerpo. Lo que se ha sembrado en nosotros cuando resucitemos no va a ser el cuerpo, sino el grano desnudo. El grano viene de semilla. El fruto, el grano desnudo se está refiriendo al Espíritu Santo. Va a ser eso lo que va a salir. Se siembra en cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Vemos que la palabra, cuando nosotros dejamos que ella nos hable,
ella sola se explica. Si se siembra en cuerpo animal y resucitará ¿en qué? Cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Esto es lo que estamos viendo. El grano desnudo, el cuerpo espiritual, la gloria espiritual es el espíritu vivificante. Vivificante. ¿Se acuerdan que la palabra dice que seremos tal como fuimos conocidos? Y ese día que veamos a Jesucristo, vamos a ser como fuimos conocidos en Él. Esa gloria y esa misma gloria que tiene Jesucristo ahora en su plenitud, en el sentido de ese cuerpo, nosotros la vamos a tener. Ahora nosotros compartimos la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y la compartimos por los logros. Él es nuestra cabeza, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros tenemos todo esto a través de nuestro Señor Jesucristo. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, que ese Señor es el del cielo. Eso quiere decir que Jesucristo preparó todas las cosas para que nosotros tuviéramos un lugar en el cielo. Y le dijo, no los voy a dejar solos, no se preocupen porque yo estoy preparando morada para ustedes. Estoy preparando moradas, muchas moradas mi Padre tiene. Él preparó el camino. ¿Cuál es el terrenal? Tales son los terrenales, y cuál es el celestial, también son los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, que es este cuerpo, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. El reino de Dios. Y aquí nos vamos a detener un poquito para hablar del reino de Dios y el reino de los cielos. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. No, la carne no puede heredar el reino de Dios. ¿Cuál es? Hemos hablado, pero vamos a ir un poquito más allá, o vamos a recordar qué es el reino de Dios y el reino de los cielos para poder entender también esta parte. Vamos a comenzar con Lucas. Pongan el dedito acá en caso de que regresemos o que tengamos la necesidad de regresar aquí a Corintios, pero vamos a Lucas 17. Lucas 17. Lucas 17:20. Lucas 17:20. Solo voy a hacer un tiempecito acá para saber de que todos estamos ahí. Lucas 17:20. Lucas 17:20. Veo unas hojitas acá todavía que están tirando. Lucas 17:20. ¿Están ahí conmigo? Vamos a comenzar a leer Lucas 17:20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y él dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Si vemos está hablando del reino de Dios, es muy diferente cuando él dice aquí el reino de los cielos se ha acercado, o está cerca, o está con ustedes. Vamos a ver estos dos que son muy diferentes y habla muy diferente, pero como estamos hablando de Corintios, vamos a ver primero acá. Acá donde dice el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Se acuerdan cuándo es? Es cuando Jesucristo. Cuando Jesucristo venga, es parte del cumplimiento de todo esto. Ni dirá helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. En otra palabra, acá dice está ya en ustedes, que es dentro. Acuérdense que cuando Jesucristo hablaba
no era la palabra de Jesucristo, lo que él hablaba, en parte era profecía. ¿Se acuerdan cuando habla con Nicodemo? Cuando dice, está en vosotros, él estaba hablando y a veces muchos por eso no entendían. Pero ellos sabían, porque ellos sabían citar en su diferencia, cuando dice el reino de los cielos y el reino de Dios, ellos lo sabían citar muy bien. Y dice, está en vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días al Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, Eloi aquí, Eloi allá, y no vayáis ni lo sigáis. Ahora vamos a Mateo. Vamos a Mateo para ver el contraste y de ahí vamos a regresar para hacer otras reseñas. Mateo 4:17, perdón, Mateo 4:17. Mateo 4:17, ¿lo tenés en inglés y lo podés leer en inglés? Ok, léelo en inglés por favor, Natalie, y después lo podemos leer en español. Hey, we saw this episode. Okay. The 17. Ok, 4:17. Saying from that time Jesus began to preach, saying, repent, for the kingdom of God, for the kingdom of heaven is at hand. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos Simeón, y ahí dice, cuando él los escogió, y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando estos son gobiernos, ¿se acuerdan que la palabra dice de que el ministerio de Jesucristo, y cuando el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra? Lo hemos leído, ¿se acuerdan? Que de la palabra dice, este fue el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. El gobierno celestial aquí en la tierra, o el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, es el reino de los cielos. Lo que Jesucristo hizo. El gobierno de Jesucristo, el gobierno de los cielos, o en el sentido de lo que Jesucristo vino, o el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, es el reino de los cielos, está cerca. Él les enseñó quién era Dios, quién era el Padre. ¿Y qué es lo que él hizo? Sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos. Todo lo que él representó como el reino de los cielos, o alguien que venía de los cielos. Y cuando dice alguien que viene, no necesariamente que descendió literalmente, sino que viene, esta es una figura, como habíamos hablado, que él vino del Padre. Cuando dice y Jesucristo descendió del cielo, quiere decir que él vino del Padre. ¿Se acuerdan? Que él vino de Dios. Es solo una reseña de decir que era hijo de Dios. Entonces vemos que el reino de los cielos es el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, desempeñando cada una de las labores en la cual vino a dar a conocer al Padre, el cual vino a dar a conocer quién era Dios. Él obró en dando sanidad, en dando la palabra, en dando la luz. Todo el ministerio de Jesucristo, así como lo vemos, es el reino de los cielos dado a los discípulos cuando él les dijo, y cuando él les dio la potestad a cada uno de ellos para ir y le dijo, les doy potestad para que vayan y reprendan demonios, y les dio la potestad a ellos, les dio la autoridad, y todo esto era a través del ministerio acá en la tierra. Vamos a Juan 3:3. Juan 3:3. Vamos a ir poniendo en contraste el reino de los cielos y el reino de Dios. Mateo 3, dije Juan, ¿verdad? Perdón, yo estoy en Mateo todavía. Juan 3:3. Ok, ¿lo puedes leer?
Juan 3:3. Like, I'm just going to read it first. Jesus answered him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el ¿qué? El reino de Dios. Estamos viendo el contraste, por eso no los estoy poniendo en orden, sino estamos viendo el contraste del reino. El reino de los cielos está cerca y el reino de Dios. Cuando vemos el reino de Dios, está hablando de un nuevo nacimiento. Cuando nosotros renacemos, y dice el reino de Dios, ¿se acuerdan que dice y aún Corintios dice el reino de Dios? Cuando Jesucristo estaba hablando, aún cuando leímos Lucas y dice el reino de Dios está entre vosotros, vemos la palabra, la sabiduría dada acá que Jesucristo estaba expresando a los discípulos ese misterio, si se podría decir de esa manera, esa sabiduría. Y dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere, lo que estamos hablando en Corintios, el que no haya esa semilla, el que no haya renacido, no va a poder ser vivificado, lógico, ¿verdad? Si no hay un renacimiento y si no fue depositada esa semilla, no va a poder haber resurrección en esa persona. Por ende o por lo consiguiente no va a poder ver el reino de Dios, porque el reino de Dios estamos hablando en las alturas. En las alturas. Una de las cosas que vamos a aprender más adelante, que en el español se queda demasiado corto, es cielos. La palabra cielos es traducida mayormente en la palabra para generalizar cualquier cosa que diga cielo. Pero ¿se acuerdan que allá en Ezequiel dice que el diablo dijo, pondré mi reino en las alturas? Y está el firmamento. En griego y en inglés, estas palabras son diferentes y por eso se puede ver un mejor entendimiento. Los cielos no son las alturas, ¿ok? Cuando nosotros vamos al griego, cuando vamos al diccionario Strong, cuando tenemos todas esas herramientas, podemos ver que la palabra cielo no es la mejor traducción para cada cosa, porque está la bóveda celeste, está el firmamento, están las alturas. ¿Se acuerdan que la palabra dice, porque mis pensamientos son más altos? Cuando se refiere a Dios es alto, las alturas, porque algo que está demasiado alto, nadie puede realmente ir, ¿correcto? Entonces, por eso hay una confusión aún acerca de Elías, acerca de Enoc y todo eso, y a Felipe, ¿se acuerdan que dice que fueron arrebatados al cielo? Y hay una confusión por esta palabra cielo, pero no nos vamos a meter ahí, solo quiero que seamos diligentes en poder ver de que la palabra no se contradice y ser diligentes en indagar cuál es el problema. Pero la palabra cielos en referente a Dios es alturas. Por eso dice en los lugares celestiales, porque celestiales quiere decir heavenly en inglés, que quiere decir los lugares más altos o asuntos más altos. Entonces, pero sigamos aquí. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Allá no va a poder renacer. Es lógico, ¿verdad? Es lógico. Pero sigamos acá. Vamos a Mateo 6:33. Sé que son versículos conocidos, pero estamos hablando acerca de este tema. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Ok, ¿puedes leerlo, por favor? Spanish. Sí, bueno, sí. Wait, yes, Spanish. Uh-huh. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Dice, buscar. Vamos a leer un poquito más, el 32.
Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial, aquí está esta palabra celestial, sabe lo que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe eso. Y nosotros tenemos una promesa de que a través de Jesucristo todas las cosas han sido suplidas financieramente, salud y sabiduría. Todas estas cosas ya han sido suplidas a través de los logros de Jesucristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios. El reino de Dios. No dice el reino de los cielos. Dice el reino de Dios. Esto nos lleva a Colosenses, donde dice tener la mirada puesta en las cosas de arriba. Esta palabra arriba quiere decir altura. En las cosas de arriba. Que es donde Jesucristo está sentado a la diestra ¿de quién? Del Padre. En las cosas de arriba. Y aquí dice tener la mira. Buscar primeramente el reino de Dios. Las cosas que proceden de Dios, de lo alto. Buscar eso. Y cuando nosotros buscamos eso es cuando hemos renacido. Por eso es necesario que nosotros haya esa semilla, porque esa semilla es la que nos va a dar el entendimiento. El reino de los cielos es el ministerio de Jesucristo, pero el ministerio de Jesucristo estaba limitado, porque era prácticamente donde Él se encontraba nada más. Pero la palabra nos dice una cosa más. Vamos a Marcos 16. Marcos 16. Marcos. Vamos a Marcos 16. 1 through 20. One is either one. 17. I'm there. 17 y 18. Marcos 16, 17, 18. Marcos 16, 17 y 18. Ujú. Sí, está bien. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si bebe algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Nosotros sabemos que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, ¿se acuerdan? Y porque Él obedeció, dice que lo puso en lo más sumo. Y dice, todos aquellos que creen en el nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este es parte del reino de Dios. Esta es porque harán obras mayores. Antes que las personas antes que ellos renacieran o antes del día del Pentecostés no hablaban en lenguas, ¿correcto? Y aquí están diciendo que iban a hacer eso. Entonces nosotros podemos ser diligentes en dividir y saber de que antes que Jesucristo muriera y fuera ascendido, las lenguas no estaban disponibles. Y en el ministerio de Jesucristo era limitado porque Él es el que estaba acá en la tierra y no había vida eterna. Acuérdense que todo esto comenzó en el día del Pentecostés, pero el ministerio de Jesucristo vino a dar a conocer quién era el Padre, pero no vino a dar toda la gloria. Entonces, eso, cuando viene el reino de Dios, que ¿se acuerdan que dice, pero el reino de Dios está en vosotros? ¿Se acuerdan que leímos eso? Pero el reino de Dios está en vosotros.
Esa es la clave acá. El reino de Dios es porque hemos renacido en una esperanza nueva. El reino de Dios es la semilla, es el Espíritu Santo en ustedes, es la autoridad dada a través de los logros de Jesucristo. El reino de Dios es cada uno de estos, es la gloria que a través de Jesucristo en el plan de Dios hemos recibido. Somos hijos de Dios, somos el templo y morada del Espíritu Santo. El reino de Dios está en vosotros, está en vosotros. Esa es la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de Dios es lo omnipotente en el sentido de que está en todas partes. Alcanzó en todo el mundo. El reino de Dios está sin límites en el sentido de que nosotros podemos hacer tantas cosas. Ahora Cristo está en cada uno de sus corazones y el ministerio de Jesucristo no quedó en la tierra, sino ahora se ha expandido en nuestras vidas. El reino de Dios es Dios en ustedes, haciendo milagros, haciendo prodigios. Es todo lo celestial. Por eso dice buscar las cosas de arriba, las cosas de las alturas. ¿Por qué? Porque nosotros somos del reino de Dios, porque hemos nacido de Él, porque somos sus hijos y nosotros tenemos una morada allá. Y lo único que falta es reunirnos con Él. Pero todas las cosas que se nos han dado ha sido por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tenemos la gloria, parte de la gloria de Él, de todo lo que Él logró. Y gracias a eso tenemos el reino de Dios. Que esa es la gran diferencia. Ahora vamos a Lucas. Vamos a Lucas 1:9. 1:9. Vamos a Lucas 1:9 y dice así: cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar los demonios y sanar las enfermedades. Luego los envió para que anunciara a todos acerca del reino de Dios y sanara a los enfermos. Ven acá. Lucas 9:1. 1:9. Perdón, dieron. Perdón, gracias por corregirme. Lo tenía correcto porque lo leí correcto, pero creo que mi cerebro lo hizo diferente. Pero gracias y disculpen, voy a esperar. Lucas 9:1. Cierto día, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad de expulsar a los demonios y sanar a los enfermos. Luego los envió a anunciar a todos acerca del reino de Dios en Samaria a los enfermos. El reino de Dios, ¿qué era? ¿Por qué dice aquí? Que le dijeron, vayan y hablen. Porque ellos iban a hablar, son testigos. Los discípulos sabían que iban a ser testigos. Jesús les había instruido, les había dado doctrina de qué es lo que iba a pasar. Todo lo que se refiere a Dios y al reino de nuestro Padre en este sentido, por eso dice, y a los que creen en mi nombre, yo les daré potestad. Está hablando de autoridad. Ahora nosotros, nuestra autoridad es dada por Dios a través de Jesucristo. En este caso, Jesús le dio la autoridad a los discípulos porque el ministerio de Jesucristo estaba aquí en la tierra y Él era la autoridad en lo terrenal. Ahora nosotros, el reino de Dios que está en vosotros, ellos predicaron y ya nosotros tenemos el reino de Dios en nosotros. Ahora tenemos la autoridad, la potestad de ser hijos de Dios. Tenemos la potestad, la autoridad de ser hijos. Tenemos el reino de Dios en nuestra vida. Eso quiere decir que tenemos las promesas, tenemos los derechos, tenemos a nuestro Padre. Todo lo que encierra Dios, nuestro Padre Celestial para nuestra vida, lo que Él es, lo que Él ha querido, está en todos nosotros. Solo es que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de las alturas. Y para poderlo conocer, tenemos que conocer sus pensamientos, tenemos que conocer su voluntad para nosotros, tenemos que saber que todas las cosas que Él ha hecho para que Él ponga su espíritu en nosotros, dentro de nosotros, que vive en nosotros. Y a través de eso podemos saber quién es Él y solo esperar la gran promesa, que es la gloria.
nosotros, vuelvo y repito, compartimos en este momento la gloria de Jesucristo porque fue a través de Él. Pero ese día, allá en Corintios dice que le veremos tal como nosotros fuimos conocidos. ¿Cómo fuimos conocidos? ¿Cómo? Y le veremos tal y como Él es. Así, Él siendo el primero de esa creación, vamos a ser, y la gloria, y esa gloria se va a completar. Ese grano desnudo lo vamos a poder ver tal como lo hemos anhelado. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que seguir lo que el Padre Celestial quiere de nosotros. Mientras tanto, nosotros tenemos esta gloria, el poder y la autoridad dada, delegada. Tenemos que entender eso, de que para que se abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, y esto nos energice, tenemos que saber que el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, que es tu Padre, que todas las cosas que Él ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué lo hizo? ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? ¿Cuál es la gloria que compartimos con Jesucristo? ¿Por qué ahora nosotros tenemos que creer en su plenitud, que este hecho de que todo lo que el diablo puso en Adán, eso está quebrado, no tiene ningún poder, ninguna potestad sobre nosotros? Tenemos que creerlo. El resultado no define la verdad o no la anula. ¿Qué quiero decir? Cuando Dios sembró algo en usted, dice que lo que crece en nosotros puede ser que no sea evidente, pero no anula la verdad. Muchas veces dicen, entonces, si yo confesé y esta naturaleza no está en mí, ¿por qué sigo haciendo lo mismo? El resultado no anula la verdad, porque nosotros tenemos que creer. Muchas veces nosotros nos trabamos y pensamos de que es por nuestros propios logros que vamos a cambiar. Pero cuando nos acordamos que son los logros de Jesucristo, hay algo inherente en nosotros que nos hace cambiar, porque sabemos que tenemos la paz para con Dios para seguir eso. Cuando nos acordamos que fue Jesucristo el que nos sacó de ahí y nos acordamos de todo esto bello, lo que se sembró en nosotros va a comenzar a florecer libremente. Si ustedes están en un proceso de crecimiento, acuérdense que lo que fue sembrado en ustedes va a salir, pero tenemos que confiar plenamente en Dios y sobre todo obedecer. Porque en la obediencia también está el resultado. Entre más obedecemos, vamos a ver lo que fue sembrado en nosotros. Queremos ver resultados en nuestra vida. Tenemos que, como Jesucristo les dio mandamientos y les dijo obedecer, y todo lo que está en la Biblia es para que nosotros veamos resultados. ¿Ok? Pero tenemos que estar ciertamente con esa... agarrados de la palabra de que el reino de Dios está en nosotros y que Él es nuestro Padre y quiere el mejor interés de nosotros. El resultado no va a anular lo que Jesucristo hizo por nosotros. Es lo que quiero decir. El resultado o el proceso de nuestra vida de aprendizaje no va a anular lo que Jesucristo hizo por nosotros, o no va a quitarle el poder de lo que Jesucristo hizo por nosotros. El resultado o el proceso de nuestra vida mengua porque en parte es la obediencia. Es obediencia. Pero cuando entendamos el orden de la ecuación, por decirlo así, y comencemos a caminar con Dios y comencemos a obedecer y entendamos todas estas cosas, vamos a ver ese resultado. Solo tenemos que tener nuestra mira en las cosas de arriba y ser diligentes en obediencia para poder tener un resultado en el cual ya está hecho en nuestra vida. Por eso la palabra dice que tenemos que renovar nuestra mente, que tenemos que ser diligentes, que tenemos que estudiar, que tenemos toda esta palabra hacia nosotros es para que tengamos una vida en abundante con nuestro Padre y lo lleguemos a conocer y lleguemos a conocer el resultado que Dios ya ha hecho para nuestra vida, que solo es cuestión de que nosotros pongamos atención y obedezcamos en este camino
para ver lo que Dios quiere y lo que Él ha estipulado a través de los logros de su Hijo. El reino de Dios está en nosotros. Vamos rápidamente vamos a ir a Corintios y ahí vamos a terminar. Corintios, donde estábamos. Por eso dije que si había necesidad, te pusieran su dedito acá en Corintios. Right? Corintios 15. Primera o segunda. First. First. Vamos a ir a 1 de Corintios 15. ¿Dónde estábamos? Y vamos a solo esta parte, ya que la leímos y ya hemos hablado acerca, solo es para concluir. Y ahora que lo leamos, resuene en nuestros corazones. Vamos a leer del 42 al 45. Abre. Del 42 al 45. Me too. Ok, Nathan, léelo, por favor. What language? En la que quieras, está bien. Lo voy a volver a leer. So 42 to 45. Ujú. So also as the resurrection of the dead, it is sown in corruption, it is raised in incorruption. It is sown in dishonor and is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown in his natural body, it is raised in his spiritual body. There is a natural body and there's a spiritual body. And so it is written, the first man, Adam, was a living soul, and the last Adam was a quickening spirit. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Bueno, déjenme leerles en 41. Porque ese así quiere decir así como lo que hemos hablado previamente. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. Pues cada una de estrella, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Está hablando de la gloria. Dice, una es la gloria del sol. No está hablando de que el sol o la luna son dioses, pero la gloria que Dios le dio. Es lo que está hablando. Así también es la resurrección de los muertos. ¿Qué es la gloria que va a traer la resurrección de los muertos? Así como estamos hablando de la gloria dada por Dios, así que la resurrección de los muertos es similar. Va a traer una gloria. No la muerte, porque la muerte es nuestra enemiga. Se siembra en corrupción, estamos hablando, ya entró en materia, ¿verdad? Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Si ven, la palabra misma se explica. ¿Qué es la gloria que está hablando hoy? ¿Cuál es la gloria que nosotros vamos a tener el día que Jesucristo venga? La gloria. Pensemos en eso, meditemos en eso, descansemos en esto, porque esto es lo que nos da el motor de avance, es lo que nos da y nos energiza pensar en la gloria que vamos a tener ese día y el anhelo de que vamos a estar con nuestro Padre Celestial y nuestro hermano mayor. Solo imagínense ese día, imagínense la gloria que está determinada o deparada para cada uno de nosotros, porque se acuerdan que dice, más adelante dice que cada semilla tiene su propio cuerpo. Leímos eso. Cada uno de ustedes va a tener su propio cuerpo, su propia gloria. Cada uno de ustedes va a reflejar lo así como fuimos conocidos. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Y nuevamente, esta debilidad quiere decir que somos débiles en el sentido de que no hay fuerza humana quien pueda prevenir la muerte. No, debilidad no quiere decir pecado. Tenemos que mantenernos en el contexto. Debilidad quiere decir que la debilidad de la carne ahora es la muerte, porque no hay poder humano, por mucho que la gente quiera hacerse cirugías y rejuvenecerse, todos tenemos ese designio de que tenemos que morir. Esa es la debilidad que está hablando acá. Por eso dice, y resucitará en poder. La gloria tiene poder. ¿Cuál va a ser el poder? ¿Cómo va a ser el cuerpo de la Natalie? Así como dice que Jesucristo pasó sólidos, que comió pescado. Aunque a la Natalie hoy no le gusta el pescado, ¿verdad? Pero
y resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal y resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que estaba hablando de Jesucristo, espíritu vivificante. Espíritu vivificante. Gloria, poder, espíritu vivificante. Dios les bendiga, son lo mejor y espero de que esto les haya animado.